Analista. Luis, muy buenas tardes, un placer saludarte. Buenas tardes, Gemma, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué tal estás? Estamos a miércoles, parecía que septiembre había comenzado con bastante mal pie en Europa y sobre todo en Estados Unidos, pero hoy miércoles ha salido la encuesta JOLTS, ayer los datos del sector manufacturero, el batacazo de Nvidia, pero ya estamos viendo cómo Wall Street se ha dado la vuelta y estamos viendo subidas y rebote en la bolsa norteamericana. ¿Quién dijo que septiembre era un mal mes? Es verdad que solo llevamos 2 días. Sí, bueno, hay las frases de agosto es malo porque está todo el mundo de vacaciones, septiembre, que sí que es verdad que estadísticamente creo que es el peor, si no voy equivocado, dependiendo del mercado, pero en general hay lo de vender en mayo y lárgate. Es decir, hay muchas frases, pero al final lo que manda es la gente que compra y vende. Y es verdad que hemos tenido un agosto muy volátil, empezó con el lunes negro y acabó con casi todas las bolsas en positivo. Por lo tanto, pues ahora que con la vuelta de las vacaciones, con un incremento de volumen sustancial, pues vemos qué pasa. De momento, pues una primera semana relativamente tranquila dentro de lo bajista. Es verdad que lo de ayer de Nvidia sorprende un poquito. Bueno, lo de Nvidia puede llevar sorprendiendo desde la presentación de resultados, unos resultados espectaculares y que han castigado y que ha sido muy castigado por el mercado, que ya no se te esperaba, porque no le ve mucho sentido, pues aprovechar recogida de beneficios, no lo sé. Pero sí, de momento días interesantes en esta, entre comillas, vuelta de vacaciones. Días interesantes y sobre todo los que van a venir a continuación, porque esta semana tenemos ese plato fuerte, el dato macro clave de la semana, del mes, no sé si de lo que queda de año, porque parece que no existe nada más que ese informe oficial de empleo en Estados Unidos que conoceremos el viernes. Aunque es verdad que otros expertos con los que hemos hablado nos ponían también, Luis, el acento, que nos fijáramos, por ejemplo, en los 2 indicadores que se publicaron ayer en Estados Unidos del sector manufacturero. Siguen en contracción, vimos un leve repunte frente a julio, pero siguen por debajo de 50. Falta el ISM y el PMI de servicios que conoceremos el jueves, hoy libro base de la Reserva Federal. Ya vamos conociendo algo de cómo se está comportando la salud del mercado laboral en Estados Unidos, pero me da la sensación de que los inversores y de que también el propio mercado ha dejado atrás ya los problemas de la inflación, ya está más o menos medio controlado y ahora lo que importa es que la economía norteamericana no se nos desvíe demasiado hacia ese landing, que vaya poco a poco estabilizándose, que China no nos dé más quebraderos de cabeza y que también poco a poco vaya repuntando. Y lo que le importa a la Reserva Federal ahora es el mercado laboral en Estados Unidos por encima de los precios. A ver, Gemma, no tenía mucho sentido meses atrás solo preocuparnos por los precios. Los precios ya estaban cayendo. Los IPPs están cayendo, muy ligados al ISM del PMI del manufacturero, perdona. Por lo tanto, veíamos precios inmobiliarios ya por los suelos. Hablo de Estados Unidos, ¿eh? Veíamos solicitudes de tarjeta de crédito brutales, veíamos pagos de tarjetas de crédito brutales, veíamos impagos de tarjetas de crédito brutales. Todo eso, ¿por qué? Porque el mercado laboral americano es un poco engañoso, porque hay mucho pluriempleo. Y si hay una persona que tenía 2 trabajos y pasa a tener una, no pasa a ser demandante de empleo, no pasa a ser a cobrar subvenciones o subsidios, pero sí que es un sueldo menos que llega a la familia y eso se veía reflejado en las tarjetas de crédito. Al final eso llega a afectar al consumo, evidentemente llega a afectar a la producción, los precios ya estaban bajando, no tiene sentido, igual que tampoco tenía sentido cuando hablaban de la inflación transitoria allá por 2022, tampoco no es la primera vez que se equivocan y que llegan tarde, ni lo será, porque al final son un grupo de políticos que miran intereses políticos, el que sea, el que le dé rédito en aquel momento. En su momento era que los tipos tenían que estar bajos porque la economía estaba débil, luego que había que luchar contra la inflación y ahora veremos porque no saben, yo creo, ni por dónde van, si no hubieran empezado a bajar tipos antes. Por lo tanto, yo creo que sí, que el mercado tiene que empezar a valorar noticias malas como malas, noticias buenas como buenas, no lo que pasaba hace unos meses, que las noticias malas te decían que bajarían tipos antes en Estados Unidos, o las malas en Europa en el BCE, y eso al final es un poco artificial.
Es verdad que ahora podemos empezar a ver esto. Yo creo que todavía, aunque yo era de los más agoreros, que decía que Estados Unidos no estaba tan bien, tampoco creo que ahora esté tan mal. Creo que sí que hay margen. Los tipos están tan altos que todavía hay margen. Y es verdad que tienen más fortalezas que tiene Europa y tienen una economía muy diferente, o tienen las empresas tecnológicas a unos niveles muy diferentes a Europa y a como los tenían antes en otras crisis. Por lo tanto, sí que creo que la FED se tiene que empezar a preocupar por eso, bajar tipos de interés. Es verdad que 2 bajadas de tipos puede, una bajada de golpe de 50 puntos básicos el día 18 puede crear cierta desconfianza, decir, ostras, han llegado tarde definitivamente y ahora tienen que correr. Tampoco sería positivo, pero dependerá un poquito de ese discurso que hagan. Yo supongo que bajarán 25 puntos básicos, anunciarán más bajadas, pero intentarán no meter el miedo de hemos llegado tarde, como hicieron cuando la inflación se les disparó y les explotó las manos. Es que yo creo que esa es un poco la cuestión que hay ahora mismo encima de la mesa y la pregunta que se están haciendo los mercados y muchos inversores y vosotros, por supuesto, los expertos, es de que si los bancos centrales, sobre todo Estados Unidos, porque Banco Central Europeo ya ha empezado ese camino, Banco de Canadá, le falta al Banco de Inglaterra, pero bueno, muchos bancos centrales ya han iniciado ese camino de flexibilización monetaria porque pues así lo exige el contexto económico, pero es verdad que la pregunta que me imagino que le van a hacer el 18 de septiembre a Jerome Powell es si no han llegado tarde, porque claro, aquí es un poco esa disyuntiva de si llegar tarde pero no ahogar o asfixiar el crecimiento económico o si quizás esa tardanza en bajar los tipos de alguna forma lo que has hecho es provocar esa ralentización del crecimiento económico o que vuelva de nuevo a sobrevolar en el horizonte el fantasma de una recesión, que eso nadie lo quiere. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no va a decir, no va a reconocer errores. Ya me dirás qué político conoces tú que reconozca errores, además de esta, y más de esta magnitud. Cuando se les explotó la inflación en la cara, pues le echaron la culpa a la guerra de Rusia a Ucrania, cuando meses después el petróleo estaba más bajo que al inicio de la guerra. Por lo tanto, tendrán alguna excusa. Sabemos que como buenos políticos, porque deben ser muy buenos políticos, si no hubieran llegado tan lejos, pues tendrán alguna excusa, esperarán a que pase algo para decir que ha sido una sorpresa, pero al final ya te digo, ahí no creo que baje 50 puntos básicos, que es verdad que ahí el mercado diría, ostras, han llegado tarde, ya mucha gente ya lo piensa, algunos lo pensamos desde hace tiempo, pero es verdad que tampoco creo que muy tarde, creo que tiene margen y que lo que comentabas antes de la rotación sectorial, yo creo que va a ser un poquito la clave y no ver fuertes caídas y un cambio de ciclo. Veremos, porque hay que estar muy pendiente, no aquí no hay dogma de fe y hay que cada día mirar lo que está pasando. Pero fíjate, estábamos hablando de esa rotación sectorial que parece lógica, sobre todo también en un escenario de bajadas de tipos de interés, de un menor crecimiento económico global, pero pues, las tecnológicas, sobre todo ese puñado de tecnológicas, las FAN, las grandes, los gigantes, siguen haciéndolo estupendamente bien, pueden estar sobrecompradas, las expectativas demasiado altas puestas en ellas, ni siquiera con los resultados de Nvidia. Nvidia, después del batacazo que se pegó ayer, hoy está recuperando posiciones y vuelve a estar coqueteando con los $110 por acción, pero la semana que viene tenemos Banco Central Europeo y Christine Lagarde tiene más fácil que Powell. Está obligadísimo. Europa es que no, vamos, como nos salga con que todavía tiene miedo de inflación, con IPPs ultra negativos, los de hoy que no han salido tan malos, hoy o ayer, ya no sé en qué día vivo, no han salido tan malos como se esperaba, pero bastante negativo, pues evidentemente tiene que continuar con ese cambio de tendencia en los tipos de interés. Pero una cosa sí te quería comentar, Gemma, que es verdad que puede haber rotación de activos y de hecho nosotros estamos enfocando a cierta rotación de activos, pero no se puede, yo creo que no se entiende una bolsa, una continuación alcista de las bolsas con las 7 magníficas haciéndolo mal. Otra cosa es que no lo hagan tan bien respecto al resto, pero aunque sea por pura capitalización y por puro peso en los índices más importantes, evidentemente no podemos ver como la inmobiliaria, como la salud, como las renovables, como el turismo sube mucho mientras bajan las 7 magníficas. Tampoco creo que sea eso. Ahora, que crezcan de una forma más sostenible, más razonable, que
que el hueco entre el resto y ella se cierre un poquito, eso es lo que creo, porque al final si entra dinero en el mercado, también entrará en las 7 magníficas como es normal, y más cuando ves resultados como los de Nvidia, y lo digo después de la caída fuerte de Nvidia por resultados, pero son espectaculares, son increíbles. Si siguen presentando estos resultados, evidentemente el mercado se ajusta a ratios y tendrá que seguir comprándolos. Eso por lo que respecta a las políticas monetarias, bancos centrales, pero el mercado también vive de más factores, porque, por ejemplo, también la mirada está centrada en lo que pueda pasar con el precio del petróleo. Hoy intentaba rebotar, pero sigue cayendo. No sabemos si al final la OPEP Plus va a incrementar la producción. Lo había anunciado para el mes de octubre. Ahora parece que estarían bajando un posible retraso. ¿Cómo ves el mercado de commodities? Sí, a ver, al final sí que se puede ver más afectado por ese ruido de más ralentización económica. Al final, pues la pata de la demanda, evidentemente, es como cualquier activo se mueve por oferta-demanda y la demanda es bastante simple. Es decir, si el mundo crece, se consume más petróleo. Si decrece, se consume menos y ahora es verdad que hay que esperar la pata de la oferta. Los precios a los que se mueve ahora el Brent es parecido a la última subida, a la última rebaja de Arabia Saudí de producción, allá por finales de 2023. Por lo tanto, está en ese escenario otra vez. Es verdad que la OPEP, no sé, tampoco puede ahogar. Si ver cierta ralentización económica, yo creo que en un entorno del petróleo de 70 a 80, que es un rango amplio, tampoco me mojo mucho, pero yo creo que están cómodos en un rango por encima de 70, 60 y largos. Yo creo que los productores siguen haciendo caja, siguen teniendo beneficios sin ahogar a la demanda, porque al final, claro, tampoco pueden apretar mucho porque si no la demanda sí que les bajará muchísimo. Por lo tanto, yo creo que en ese escenario no pueden estar incómodos. Ha habido mucha volatilidad en los últimos años en cuanto al petróleo, con conflictos bélicos, pues evidentemente se ven afectados. No hay que olvidar el tema de qué está pasando más que en Israel, lo que puede repercutir en Irán, esa guerra entre Hamas e Israel, porque al final esa pata de oferta sí que es importante la iraní, pero de momento yo, bueno, creo que el mercado debería estar cómodo en estos rangos, con mucha volatilidad está habiendo, un poquito más de lo normal, pero ese rango 70-80 yo creo que el mercado debería estar cómodo. Y ya para terminar, Luis, Europa, ¿cómo lo ves? Pues Europa tiene sectores, tiene algunos de esos sectores que se han quedado retrasados, pero también tiene otros que yo tengo mucha duda, como puede ser el bancario. Hay mucho peso en banca en Europa, sobre todo en España e Italia. La bajada de tipos, si no es muy fuerte, tampoco les vendrá mal, pero si es muy fuerte porque hay recesión, les tiene que ir muy mal y por puro peso en índices les tiene que ir muy mal. Tenemos el lujo en Francia que pesa muchísimo y que no acaba de levantar cabeza porque China no acaba de levantar cabeza. Ojo que no todo el lujo es lo mismo, Ferrari está en máximos históricos, por poner un ejemplo. Y la poca tecnología que hay, más tipo small caps o mid caps, que ahí sí que creo que hay mucho potencial, tanto tecnológica, de salud, de medtech. Ahí yo creo que Europa puede tirar, pero es verdad que con menos peso en los índices. Los índices europeos están muy concentrados y eso hace que sea más difícil. De hecho, a mí no me gusta invertir en, por ejemplo, fondos de inversión país, porque al final estás sectorizando y en Europa pasa mucho. Tenemos en Países Bajos, por ejemplo, el tema de SML arrastrado por lo que ha pasado con Nvidia los últimos días, pero que es un empresón, por ejemplo, y con mucho peso en el AEX. Por lo tanto, yo creo que hay luces y sombras en Europa, hay que ser muy selectivo, muy selectivo. Pues nos quedamos con el análisis y nos quedamos con las opiniones de Luis García Langa, director de SDC Analistas. Luis, ha sido un verdadero placer. Encima, pues así nos hemos visto a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, que pases muy buena tarde y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros y a todos. Un saludo. Adiós.